Vámonos a la columna 2023, ensayo del fraude de Estado. Primero, la hipótesis obligada. Imaginen por un momento que los gobiernos emanados del partido Morena son los mejor calificados de la historia. Imaginen que López Obrador resulta, según todas las mediciones de resultados, el mejor presidente de la historia. Imaginen que Claudia Sheinbaum resulta, según todas las evaluaciones de su gestión, la mejor gobernante que haya tenido la capital del país. Frente a las hipótesis planteadas arriba, no hay duda que la mayoría de las elecciones municipales, estatales y federales del país serían ganadas por los candidatos propuestos por el partido Morena. Según las mismas hipótesis, no habría duda de que los políticos de Morena serían aplaudidos y reconocidos por sus capacidades y habilidades para el ejercicio del poder y, por tanto, nadie pensaría en modificar las reglas electorales y tampoco pensaría en la destrucción del INE. Y no sería necesario modificar las reglas electorales y destruir el INE porque el sistema electoral mexicano es el mismo que legitimó la victoria de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Y ese mismo sistema legitimaría todos los triunfos de Morena en los 3 órdenes de gobierno, además de los triunfos en el Poder Legislativo. Y ahora las preguntas obligadas. ¿Por qué razón, si López Obrador decía ser el mejor presidente, si dice ser el mejor presidente y uno de los mejores del mundo, ¿por qué todos los días atenta contra el INE, contra la democracia y contra el sistema electoral? ¿Por qué razón, si es el artífice de un cambio histórico que aplauden, según él, todos los mexicanos, Obrador hace todo lo necesario para destruir el sistema electoral? ¿Y por qué obliga a sus legisladores a hacer trampa, a violar la Constitución y a modificar, por ejemplo, las reglas para que los servidores públicos y el propio presidente puedan realizar propaganda a favor de Morena y puedan difamar a los opositores? ¿Por qué razón, si los candidatos de Morena son los mejores políticos, los más honestos y los más eficientes, por qué hacen trampa? Y, por ejemplo, ¿por qué en los comicios mexiquenses y coahuilenses por venir preparan una elección de Estado y tienen listo un montaje para llamarle fraude a la derrota? ¿Por qué razón, si Morena es el mejor partido, si esos políticos de Morena son los mejores, por qué razón desde Palacio López insiste en destruir el INE y en violar la Constitución mediante el llamado Plan B, que no es más que una tramposa intromisión oficial en las elecciones estatales del 2023 y en la elección presidencial del 2024? La respuesta a las interrogantes planteadas arriba la conocen todos los mexicanos que están atentos a los gobiernos fallidos de Morena y de todo el país. Y sobre todo, la respuesta la conocen quienes están viendo y padeciendo todos los días el fracaso de escándalo en los gobiernos federales de López, en el gobierno de Claudia y en los gobiernos como, por ejemplo, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, etc. ¿Y cuál es esa respuesta? Que López Obrador, Claudia Sheinbaum y todos los morenistas saben que en el 2023 y el 2024 serán derrotados en las urnas a causa de su corrupción, de escándalo, de su insuperable ineficacia y de los gobiernos fallidos en todo el país. Por tanto, frente a la derrota anunciada en Palacio, en Morena y en todos los gobiernos de ese partido preparan un monstruoso fraude de Estado, ordenado por el presidente y promovido con el dinero público que se desvía de sus objetivos en todo el país. Y el mejor ejemplo está a la vista de todos, la tragedia que hemos visto y que millones padecen en el metro. Y es que no es ninguna novedad que el presupuesto del metro ha sido utilizado para la campaña adelantada y tramposa de la señora Claudia Sheinbaum. Y por eso las fallas cotidianas en el sistema de transporte colectivo. Y por eso las tragedias con un elevado costo de vidas humanas. ¿Quién va a ganar una elección presidencial si en su campaña derrocha el presupuesto, por ejemplo, del metro, causando graves daños a 5 millones de usuarios? Solo podría ganar mediante trampas
la señora Claudia Sheinbaum. Solo podría ganar a través de una elección de Estado y violando la Constitución. Tampoco es novedad, por ejemplo, que en el Estado de México el partido Morena ha postulado como candidata al gobierno estatal a una delincuente electoral confesa, como Delfina Gómez. ¿Quién va a ganar una elección con una candidata delincuente como Delfina Gómez? En los estados de México y Coahuila, Morena solo podrá ganar mediante trampas, usando dinero ilegal y violando la Constitución. Y aquí es donde viene lo más delicado del asunto. ¿Saben para qué el presidente López ha iniciado la militarización en todo el país? ¿Saben para qué militarizar el metro, el Tren Maya, la refinería Dos Bocas? ¿Para qué militarizar las carreteras? ¿Para qué militarizar las escuelas? ¿Para qué militarizar los puertos y los aeropuertos? En efecto, para reprimir las protestas, los reclamos y las movilizaciones sociales contra el fraude que cometerán Morena y el presidente. Es que López Obrador sabe que su partido será derrotado en todas las elecciones por venir, tanto en 2023 como en 2024, salvo, claro, que hagan trampa. Y una vez que sea derrotado el partido Morena, López Obrador lanzará un golpe de Estado contra las instituciones y contra los ciudadanos para aferrarse al poder, al tiempo. ¿Qué hubo? Van a ver si se cumple o no se cumple.